El tema del día es llevar fruto y cuidar a los nuevos creyentes. Y este consta de 6 partes que vamos a desarrollar. Adelante. La primera dice tener contacto con las personas para predicar el evangelio. Las he puesto todo en una sola vista para que veamos el peso que tiene cada una, ¿no? Tener contacto, dice el 1, con las personas para predicar el evangelio. ¿Cómo predico el evangelio si no tomo contacto con las personas, no? El segundo es llevar fruto, es decir, que esas personas a quienes contactemos reciban al Señor y puedan ser ese fruto que nosotros vamos a cuidar. El tercero es llevar fruto hace que nos demos cuenta de nuestras deficiencias. ¿Por qué? Porque tenemos que pastorearlos, tenemos que animarlos, tenemos que ayudarlos a que conozcan más al Señor. Y ahí vemos que hay cosas que todavía nos faltan a nosotros y que ellos como niños, ¿no es cierto?, nos van a ir preguntando y vamos a ir viendo situaciones que tenemos que superar. Y el Señor nos enseña a nosotros para que le enseñemos a esos nuevos integrantes. La cuarta habla de nuestra necesidad de crecer en vida y de ser hábiles en contactar o en tener contacto con las personas. La quinta es arreglar cuentas con el Señor. Siempre eso tiene que estar vigente, ¿no? Siempre tiene que estar en nuestro corazón. Y arreglar cuentas con el Señor no solo es pedir perdón porque esto, por este otro, no. También es arrepentirme si tengo algún sentimiento negativo con respecto a alguien que podría no ser incluso, no ser una persona de la iglesia. Podría ser un compañero de trabajo o alguien, no sé, que nos hizo daño. Liberarnos de esas cosas. Volvernos al Señor y así arreglamos cuentas con Él. Y el punto 6 dice nuestra necesidad de aprender por el bien de las reuniones de grupo. Aparentemente sería la conclusión, pero no es así. Es un ciclo. Llegamos a este punto en que ya tenemos las reuniones de grupo, pero necesitamos volver a contactar, el número 1, con personas, tener contacto con personas para predicar el evangelio y así los frutos llegarán, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice, ten fruto y listo. Nos dice, ten fruto y que ese fruto permanezca. Pero ese fruto además debe producir frutos también. Entonces es un ciclo virtuoso. Y es lo que vamos a tratar de que el Señor nos muestre esta noche. Amén. Dice, tener contacto con las personas para predicar el evangelio. ¿Qué debemos hacer? El primer paso en la nueva manera del Señor es tener contacto con otros para llevarles el evangelio del reino, el cual es el evangelio de Cristo. Lo primero es tomar contacto, ¿no es cierto? Y de esa manera podemos hacerles llegar a ellos lo que es el evangelio. En otras palabras, darle a conocer al Cristo en el que nosotros creemos y en quien confiamos. Siguiente. A fin de tener contacto, dice, con la gente para predicarles el evangelio, no debemos simplemente quedarnos en casa para orar por ellos e invitarlos a venir a nosotros. Hemos aprendido que esto no es adecuado. Hay que buscarles. Hay que buscarles. Tercero, una manera de tener contacto con otros para el evangelio, la cual es eficaz y ahorra tiempo, es usar el teléfono. Muchas veces hacemos muchas cosas con el teléfono. Contactamos amigos, qué sé yo, distintas personas. Ya sea por trabajo, ya sea por distintas situaciones,
pero no lo hacemos de la misma manera para predicarles el Evangelio. En este caso sería para visitarles y para llevarles este Evangelio de Cristo, ¿no? Adelante. Algunos santos han comenzado a llamar a la gente para hacer citas con ellos, a fin de predicarles el Evangelio. Esto es un mejoramiento, dice, en la manera de tener contacto con otros. ¿Por qué razón? Porque no le predico por el teléfono, le predico cara a cara, visitándoles, ¿no es cierto? De repente tomándonos un café o la situación como el Señor la ponga, ¿no? Las circunstancias a veces son tan diferentes. Les comento un hecho muy triste. Un compañero de trabajo tiene un hijo de 9 años, le dio cáncer, oramos por él, pero hubo un momento en que se oró pidiendo que el Señor tome la decisión respecto a él para que él no sufra, o lo sana o lo lleva. Lamentablemente, ayer partió y su padre está deshecho, pero digamos, todas las cosas suceden por algo, ¿no? Así lo dice la palabra. Y es un buen momento para que él se abra al Señor y lo reciba. Y estoy esperando ese momento que el Señor me diga ahora para predicarle y llevarle al Señor, a su ser y a su familia. Amén. Adelante. Hay muchas maneras de visitar a la gente y todavía debemos aprender más en cuanto a esto. Si queremos ganar a otros, debemos tener contacto con ellos. No así solamente por teléfono. Tiene que haber un contacto, un interesarnos por ellos, no llegar y decirle, ya, te vengo a predicar el Evangelio y escucha. No. El Señor escuchaba a las personas y luego le decía o les contaba o le hablaba o les preguntaba. Entonces, tenemos que seguir ese modelo que el Señor nos dejó. Adelante. Para nosotros, sería provechoso y valioso si ganásemos al menos una de entre 500 personas con quienes tenemos contacto. No esperamos un gran aumento. Con uno por año nos iríamos duplicando en las iglesias locales. Adelante. Solo esperamos, dice, que cada miembro en el recobro del Señor gane una persona al año. Por medio de tal aumento, cada año duplicaremos nuestro número. Amén. Siguiente. Llevar fruto. Este es un tema muy importante. Dice, no es bueno ser estéril e infructífero. Si no llevamos fruto, o sea, si pasamos años en la vida de iglesia y no traemos a nadie, entonces, ¿qué papel estamos jugando, hermanos? La comisión más grande que el Señor dio a sus discípulos es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y el encargo más grande que se ha dado a los creyentes neotestamentarios es que lleven fruto, que salven a la gente. Eso, hermanos, tenemos que, así como decimos tal vez en nuestro diario vivir, tenemos que hacerlo nuestro. Tiene que ser una carga y tiene que ser una realidad en nuestro diario vivir. Amén. No es correcto, dice, ser un cristiano por muchos años y sin embargo quedar sin fruto. No debemos valernos de nuestro pretexto para no llevar fruto. Es que tengo trabajo, es que tengo que estudiar, es que tengo, y nunca predicar el Evangelio a nadie. Y muchas veces les digo, sinceramente, lo he visto, se le predica a personas, reciben al Señor y luego no se les pastorea. Entonces, es un fruto que decae y muere. Siguiente.
sin llevar fruto, nuestro fruto de Cristo es en vano. Tener hijos físicos es un gozo, pero a los ojos de Dios, los hijos espirituales son aún más preciosos que los hijos físicos. Para los padres, tener hijos en lo físico es un gozo, es una alegría. Yo recuerdo a mis 3 hijos, ¿no? Cada situación, cada experiencia en su nacimiento, en su desarrollo, etc. Pero para Dios, los hijos espirituales son algo precioso, hermano, porque son los que van a constituir su novia y que lo traerá de regreso. Entonces es algo maravilloso para él. El siguiente. Si tenemos 2 o 3 hijos espirituales bajo nuestro cuidado, ellos serán nuestro consuelo, nuestra fortaleza, nuestro aliento y nuestro gozo diario por todo el año. Y nos parecerá que conocemos mejor el significado de nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque tendremos que practicar todo lo que el Señor nos viene enseñando en este tiempo. Si yo no tengo a nadie, no tengo ninguna exigencia, pero si tengo un hijo, créanme, los que somos papá lo entienden perfecto. Tenemos que estar pendientes de nuestro hijo. Adelante. Todos tenemos que orar diciendo, y ojalá lo ore ahí en su lugar, micrófono apagado, Señor, oh Señor Jesús, aborrezco la esterilidad. Señor, aborrezco la esterilidad y amo llevar fruto. Señor, si no puedo tener 2 o 3 de tus hijos como mis hijos, no estaré feliz. Año tras año, quiero tener bajo mi cuidado a 2 o 3 cristianos más jóvenes. Esto, Señor, nos dará lo que tú necesitas. Mayor cantidad de hijos para ti que constituyan el cuerpo y de esa manera puedan crecer y llegar a la madurez para poder traerte de regreso. El fin es preciso, que tú regreses, Señor, por tu novia. Pero para hacerlo, necesitamos estos hijos, necesitamos miembros de tu cuerpo que lleguen a la localidad donde estemos para llegar a conocerte y disfrutarte, Señor. Gracias te damos, Señor. Amén. Debemos esforzarnos para llegar a la meta de llevar fruto. Entonces nuestra vida cristiana tendrá sentido y nuestro disfrute de Cristo siempre será fresco. Esa frescura lo da el poder llevar fruto. ¿Por qué? Porque ese fruto tengo que cuidarlo para que ese fruto permanezca, que es lo que el Señor necesita. Adelante. Permanecer en Cristo es el encargo principal de Juan 15:4. Pero este encargo tiene como fin otro encargo, llevar fruto. Permanecer tiene como fin llevar fruto. Si no cuidamos a los nuevos creyentes, nuestro fruto no puede permanecer. Oh, Señor Jesús, cuán importante es esto, hermanos. Tenemos que tomar conciencia de esto para poder llevarlo a la práctica. El siguiente punto. De ahí pasamos al tercer punto que dice, llevar fruto hace que nos demos cuenta de nuestras deficiencias. Veamos. Para ser cristianos necesitamos crecer, pero es posible que hayamos estado en el Señor y en la iglesia por muchos años sin crecer en vida adecuadamente. Esto nos alerta, hermanos. Vamos, adelante. Dice, tal vez hemos estado contentos con meramente asistir a las reuniones, sin sentir ninguna urgencia por el crecimiento en vida. Y esto pasa, lo vemos, pero llegó el momento de ponerle un alto y decir, necesitamos un nuevo comienzo, hermanos. Y ese nuevo comienzo es
comenzar con esa oración. Señor, no estoy contento con esto. No me puedo quedar contento con no tener fruto. Ayúdame a traer fruto a tu iglesia. Ayúdame a pastorear, a cuidar de este fruto para que este fruto permanezca. Amén. Adelante. Dice, ¿nos preocuparíamos si nuestro hijo no creciera después de muchos años? De igual manera, todos debemos preocuparnos por nuestra falta de crecimiento en vida. Oh, Señor Jesús, ¿qué pensaría usted si su hijo de 10 años tiene el tamaño de un año? Cumple 20 y sigue del tamaño de un año. ¿Qué pensaría? Mínimamente lo llevaría al médico. Nuestro médico es Cristo. Entonces el médico nos diría algo. No lo alimentó lo suficiente, no lo cuidó, etc. Usted tiene que tratarse. Usted necesita un cambio. Y eso hace que el Señor trabaje en nosotros, nos haga tomar conciencia y nos permita llevar a cabo todo lo que es el cuidado de nuestros hijos espirituales. Adelante. La razón por la cual tal vez nos falte el crecimiento en vida y todavía estemos contentos es que no nos ocupamos de llevar fruto ni de cuidar a los jóvenes. Eso nos tiene de alguna manera inconscientes de la realidad. Vamos a las reuniones, disfrutamos, entre comillas, de las reuniones, pero no asumimos ninguna responsabilidad. Y yo les digo algo, hermanos, y esto es sin ninguna presunción. Cuando venga el Señor como la estrella de la mañana, es decir, en privado, y tengamos que pasar por el tribunal de Cristo, ¿qué le diremos al Señor respecto a que no hemos llevado fruto a la vida de iglesia? Eso es una pregunta que debemos hacernos. ¿Qué le diremos por el fruto que de alguna manera se consiguió en algún momento y no nos hemos ocupado de él o de ella? Esto no es una cosa sencilla. El siguiente. Una vez que nos levantemos para llevar fruto y cuidar a los hijos espirituales, nos daremos cuenta de que necesitamos el crecimiento en vida. Esto ya lo he repetido varias veces, pero es importante. Una vez que nos levantemos para llevar fruto, decidimos, ya, me voy a poner a predicar, voy a tomar contacto con mis amigos. Ya, uno de ellos recibe al Señor. No basta con haberme propuesto llevar fruto, sino que también debo procurar cuidar de ellos. Y ahí nos daremos cuenta de cuánto necesitamos el crecimiento en vida. ¿Qué le voy a dar a mi hijo? ¿Podré llegar a ser un modelo para él? Solo no puedo. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces solo tengo que pedirle que me lleve a ese sitial para que nuestro hijo llegue a ser un modelo para la generación que a él lo siga. Oh, Señor Jesús, vamos adelante. El punto 4 dice nuestra necesidad de crecer en vida y de ser hábiles en tener contacto con las personas. Vamos a ver este punto. Dice, muchos santos han quedado incapacitados espiritualmente por la falta de crecimiento en vida y por la falta de habilidad. ¿Qué es lo que dice el tema? Nuestra necesidad de crecer en vida y de ser hábiles en tener contacto con las personas. Ahí tenemos un motivo de oración, hermanos. Ayúdanos, Señor. Necesitamos crecer en vida. Te necesitamos a ti como nuestra vida
para que nos lleve a ser personas hábiles para tomar contacto con las personas y así traer fruto y luego cuidar de ese fruto para que permanezca en la vida de la iglesia. Adelante. Por una parte dice, tal vez nos falte el crecimiento en vida. Por otra, aún si vamos para tener contacto con las personas, tal vez no tengamos la habilidad de conversar con ellos. En este caso es para predicarles el evangelio. Adelante. Necesitamos ser entrenados en todo aspecto en cuanto al asunto de hablar con la gente. Después de ser entrenados por corto tiempo, podremos hablar con mucha habilidad. Por eso, el ministerio ha desarrollado los centros de entrenamientos, ha desarrollado entrenamientos que se le dan a todos los hermanos, ¿verdad? Conferencias, entrenamientos especiales. O sea, hay un fluir permanente que nos lleva a ser entrenados, de tal manera que nos pongamos en el terreno preparados para poder hablarles a las personas. Adelante. No es correcto estar sin fruto, pero dar fruto requiere habilidad. Por lo tanto, se necesita mucho aprendizaje. Y para esto debemos esforzarnos para aprender. Nada es gratis, todo tiene un precio. Entonces, quiero recibir en ese encuentro que tendremos con el Señor, en el tribunal de Cristo. Quiero recibir esas palabras, esclavo fiel. En lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. ¿O queremos recibir la otra frase que no quiero mencionarla? El siguiente punto. Todos podemos usar nuestro tiempo libre para aprender algo para el Señor. El ministerio nos provee, miren, en todos los ámbitos hay libros que nos pueden ayudar. En todos los ámbitos. Predicar, conocer más, en todos los ámbitos. Entonces, diariamente tal vez necesitemos 8 horas para dormir y 8 horas para trabajar. Esto nos deja algún tiempo libre de las 24 horas. Los pasatiempos mundanos nos llevan al pecado, pero usar nuestro tiempo libre para asuntos espirituales nos llevan a la comunión con el Señor. Y Él se fija en estos detalles y nos ayuda. Eso es lo que necesitamos entender, hermanos. Adelante. Cada 2 o 3 meses simplemente invitábamos a la gente a una reunión del Evangelio. No era necesario aprender a hablar ni a predicar. Un buen orador se encargaba de la predicación en la reunión y tal manera ociosa de dejar que otros sirvan al Señor en nuestro lugar, ofende al Señor. Y es una afrenta al principio del cuerpo de Cristo. Todos debemos funcionar. Todos los miembros deben funcionar. Por lo tanto, no puedo dejarle la tarea a que alguien la haga por mí. No es lo que el Señor quiere. Siguiente. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y así como cada parte de nuestro cuerpo funciona, todos los miembros del cuerpo de Cristo funcionan. Eso lo hemos escuchado muchas veces, pero a veces no es nuestra realidad. Y hoy el Señor nos está haciendo ver esto. Está encendiendo la luz. Recuerde que estamos en un periodo de oscuridad. Aunque la luz esté encendida en su casa externamente, internamente estamos en un periodo de oscuridad, donde solamente hay luz cuando nos volvemos al Señor. Ahí resplandece la luz y toda esa oscuridad sale de nosotros. Entonces es ahí donde debemos funcionar de tal manera que podamos recibir el rico suministro que nos provee el Señor
Y nos dice su palabra que cuando estamos cara a cara con Él somos transformados de gloria en gloria. O sea, cada vez que me pongo frente a Él, cada vez le doy la espalda, me vuelvo frente a Él, le doy la espalda, me vuelvo. Y ese es nuestro vivir. ¿Cuánto tiempo pasamos dándole la espalda al Señor? ¿Cuánto tiempo pasamos estando de frente, cara a cara con Él? Eso va a ser la diferencia para que nosotros como miembros funcionemos como Él quiere que funcionemos. Es decir, con la constitución que Él nos provea, podremos ser esos miembros que funcionan adecuadamente. Adelante. Y aquí pasamos al quinto punto, que es arreglar cuentas con el Señor. Este es un punto bien interesante, hermanos. Adelante, hermano. Debemos estar molestos por nuestra falta de aumento. Si esto no nos perturba hoy, puede ser que un día el Señor Jesús sí nos moleste. Este es un asunto serio. ¿Por qué razón? Lo que más anhela el Señor es regresar, tener su novia y constituir la nueva Jerusalén, finalizarla, ¿verdad? Para que sea su expresión genuina. Y si nosotros no cooperamos con eso, ¿usted cree que el Señor va a estar contento con nosotros? Entonces, el Señor va a estar molesto porque no estamos haciendo nada para cooperar con su venida, con su regreso. Y es aquí donde debemos volvernos a Él, arreglar cuentas con Él, pedirle su apoyo y así ponernos, tener ese nuevo comienzo que siempre debemos tenerlo presente en nuestros corazones. Adelante. Miren, según la parábola de Mateo 25, del 14 al 30, por tiempo no lo voy a leer, pero dice, el Señor nos ha entregado sus talentos y un día Él vendrá y arreglará cuentas con nosotros. Todos conocemos esta parábola. En esta parábola, tanto el que había recibido 5 talentos como el que había recibido 2 dieron cuenta de lo que habían hecho y recibieron una recompensa. Pero el que tenía un solo talento recibió un castigo. Cuidado, hermanos. Este es un llamado de atención. Por eso debemos arreglar cuentas con el Señor ya. No lo deje para mañana. El mañana nunca llega. Tiene que ser hoy, esta noche. Adelante. Un día tendremos que dar cuentas al Señor. Eso lo manifiesta esta parábola y es una realidad. Amén. Ser cristiano no es cosa insignificante. Se requiere mucha preparación para comparecer delante del Señor. Debemos salir para ganar a las personas diciéndole al Señor, me diste un talento, ahora quiero ganar otro talento como ganancia. Usted dirá, ¿por qué tengo que decir eso? Porque recuerde que la parábola dice que el que tenía 2, ganó 2, ¿no es cierto? Y eso hizo que el Señor realmente estuviese contento. Si tenemos de repente un hermano que hemos traído a la vida de iglesia, bueno, hay que traer otro. Ya serían 2. Y enseñarle a ellos a que también traigan a otros. Y así habrá una gran ganancia en la localidad, en la vida de iglesia. Y el Señor va a estar muy contento, hermanos. Adelante. Entonces, debemos ser cristianos normales, no cristianos anormales y desobedientes. Eso es lo que, ahí están los 2 esclavos. El que fue fiel, o sea, un cristiano normal, y el que no lo fue, que son los cristianos anormales y desobedientes. Siguiente. Nosotros debemos levantarnos para aprender algo con respecto a llevar fruto. Cuando lo hagamos,
descubriremos que necesitamos el crecimiento en vida y creceremos. Si necesitamos ese crecimiento en vida, lo buscaremos y cuando esa vida llegue a nosotros y permita este crecimiento, verdaderamente veremos las cosas desde otro punto de vista. Un niño de 1 año ve las cosas muy diferentes o casi ni las ve respecto a un niño de 10 y un niño de 10 a uno de 15, lo mismo y así sucesivamente. Entonces, la visión es diferente. Necesitamos ser gobernados por esta visión que el Señor nos está dando esta noche. Adelante. Con esto, nuestra oración cambiará. Y es muy significativo, hermanos. Estamos los sábados estudiando lo que es realmente la oración. La oración no es pedir, la oración no es para darle a conocer al Señor algo, Él sabe todo. La oración es sumergirnos en las profundidades para tener contacto con el Señor, disponernos a escuchar lo que Él quiere que oremos, luego lo oramos y eso llega nuevamente al Señor para que Él ejecute. Y usted dirá, ¿pero por qué? Si Dios es Dios. Sí, pero hay algo que lo limita a Él, que se llama justicia. Su justicia lo limita, si no, ya esta historia del enemigo y todas sus huestes ya estarían en el lago de fuego hace rato. No habría sido necesario que pasáramos todo lo que hemos pasado desde Adán para adelante, ¿no? Entonces, necesitamos orar como el Señor quiere que oremos. Y este punto debe comenzar. Señor, ayúdanos a tener un nuevo comienzo. No quiero ser una persona que no produce nada. Quiero tener hijos. Quiero traerlos y quiero cuidarlos. Pero para eso necesito tu guía, tu dirección. Necesito tu vida, que me fortalezcas, mi hombre interior, con poder por medio de tu espíritu. Amén. Adelante. Anteriormente, dice, tal vez solo sabíamos orar de una manera vana, no orábamos en serio. Sin embargo, cuando nos levantamos para laborar en serio con el Señor, oraremos desesperadamente, y hago énfasis en esta palabra, oraremos desesperadamente con mucho contenido. Esto es algo muy necesario en estos tiempos, hermanos. No nos damos cuenta, pero estamos en los últimos tiempos. Créanlo. Adelante, hermano. Es posible, dice, que incluso ayunemos, no conforme a una enseñanza, sino conforme a una urgencia interior. Cuando ese nuevo comienzo se empieza a gestar desde nuestro interior hacia afuera, empieza a haber en nosotros una necesidad. Y cuando uno tiene una necesidad, si usted tiene sed, busca dónde tomar, busca el agua o lo que usted quiera tomar, ¿no es verdad? Hasta que no sacie esa sed, no para. Esa debe ser el sentido de urgencia que debemos tener. Producir lo que el Señor quiere que produzcamos. Fruto y fruto que permanezca. Adelante. Y llegamos al último punto de este mensaje, que habla de nuestra necesidad de aprender por el bien de las reuniones de grupo. Para poder ser un aporte en la reunión, yo necesito aprender cómo hacer esa reunión, cómo llevar a cabo esa reunión, cuál es mi participación en la reunión, etc. Es decir, tengo que ser un aporte, no un tropiezo para los hermanos ni para mí, sino un aporte. Y eso nos lleva a una necesidad, que es aprender. Así que nos disponemos a aprender
Vamos adelante, hermano. Para tener reuniones de grupo que sean adecuadas, se requiere mucho aprendizaje. No debemos tomar la manera fácil y natural de reunirnos, en la cual varias personas se reúnen, cantan un himno, oran y testifican de modo natural. Eso no es lo que el Señor quiere. No es una reunión de grupo donde la vida fluye, donde el Señor se mueve con toda libertad. Siguiente. Debemos adquirir, dice, la habilidad de tener comunión y aprender cómo estimular a otros a tener comunión. Lo que más cuesta al ser humano en general es tener comunión. Siempre queremos hacerlo de manera individual, porque yo pienso, porque yo creo, etc. Eso lo sabemos. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? Aprender a adquirir la habilidad de tener comunión, y no solo que nosotros la tengamos, sino que también la puedan aprender todos los hermanos que reúnen en esas reuniones de grupo. Y como hemos ya señalado, en las reuniones de grupo debe haber estos 4 conceptos. Comunión, primero, que abre todo lo que es la reunión. Luego, la oración. Luego, el cuidado mutuo. Y finalmente, el pastoreo. Esos 4 pilares son los que sostienen la reunión de grupo y lo que sostienen el crecimiento en vida de los hermanos. Adelante. Hablar de estas 4 palabras es fácil, pero necesitamos, dice, aprender la manera de practicar estas cosas orgánica y vivamente, y de estimular a otros a que cooperen para que las pongan en práctica con nosotros en las reuniones. No hay nada más difícil que estar en solitario tratando de que las cosas funcionen. Necesitamos compañeros. Necesitamos hermanos. Nada se puede hacer solo. Por lo tanto, búsquese un compañero de oración, por ejemplo, y así van haciendo que esta reunión de grupo cada vez se consolide más y que haya un fluir espontáneo, donde nuestro aporte es lo que el Señor nos va mostrando. Por eso estamos hablando de la necesidad de aprender. Señor, enséñanos cómo hacer la reunión, cómo llevar a cabo la comunión, cómo llevar a cabo la oración, el cuidado mutuo y el pastoreo. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de ti. Amén. Creo, dice, que en las iglesias habrá grupos pequeños llenos de comunión, intercesión orgánica, cuidado orgánico y pastoreo orgánico. Eso será un gran disfrute y aliento para todos los creyentes. Porque no solo disfrutan los hermanos que están en ese grupo, sino los que vemos que ese grupo funciona de esa manera, nos lleva a decir, o sea, sí se puede. Entonces, ¿por qué no nosotros? Señor, ayúdanos. Algo no estamos haciendo bien. Libéranos de toda la vejez que pueda haber en nosotros y condúcenos por el camino, que tú eres el camino, para llegar a esa plenitud, Señor. Adelante. Reunirnos en los grupos pequeños también es reunirnos para enseñar y para ser enseñados. Sin enseñanza, nunca podremos llevar a cabo la meta central de la reunión de grupo, la cual es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:12. Hermanos, es cosa de mirar cuántos libros hay en el ministerio que nos hablan y nos enseñan de lo que es el ministerio, de lo que es el Señor, de qué quiere el Señor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos mensajes han sido dados? Entonces, ¿qué necesitamos? Aprender. ¿Para qué? Para enseñar. Y de esa manera también para ser enseñados. Con esa disposición, una actitud de aprendiz, estos grupos pequeños crecerán. Y el Señor estará con una sonrisa muy preciosa, disfrutando de este crecimiento. Amén.
Si no sabemos cómo enseñar y cómo recibir enseñanza, no podremos alcanzar la meta de la reunión de grupo y nuestras reuniones serán muy pobres. Indudablemente es lo contrario al punto anterior, pero también es una llamada de atención. El siguiente. El 7 dice que en la práctica de la nueva manera, enseñar no es meramente abrir la Biblia o algún libro para señalar ciertas verdades. Esto es muy legalista, muerto y vano. Enseñar según la nueva manera principalmente es contestar preguntas prácticas. Debemos hacer que todos los que asisten a la reunión sepan que tienen la libertad de hacer cualquier clase de pregunta. Esto lo vimos en el primer mensaje que me ha tocado compartir con ustedes. Desde el principio nos dijeron la manera de enseñar es por medio de que los hermanos pregunten. Y nosotros debemos dar la respuesta. Idealmente, no. Todos vamos construyendo la respuesta con nuestras porciones. Siguiente. Todos los santos deben estar equipados. Por lo que les decía, con respecto a esto, no esperamos que ninguno de los santos en el recobro del Señor tome la manera del cristianismo tradicional. No queremos volver atrás. Queremos seguir la carrera en pos de Cristo, siempre mirándolo a Él, nada más. Adelante. Todos deben tener la capacidad de enseñar y todos deben saber qué hacer en las reuniones de grupos pequeños. Eso significa que debemos cuidar a otros, pero si no tenemos el crecimiento en vida, ni conocemos las cosas espirituales, las cosas de Dios en su economía, no podremos cuidar a los creyentes más nuevos. Entonces, ¿cómo podremos enseñar? La única manera es practicar, pero tenemos que también estudiar, tenemos que concentrarnos, compartir. En este disfrute iremos siendo enseñados unos a otros. Esto es la vida de iglesia, hermanos. Adelante. Para asistir a las reuniones de grupo y cuidar a los más jóvenes, tenemos que esforzarnos por estar capacitados, equipados y ser perfeccionados. Esforzarnos por estar equipados, así es un asunto de toda la vida. No termina ya, me leí todos los libros del ministerio, me leí la Biblia completa, me leí. No, pero eso no cambia. No es exactamente lo que usted necesita. Necesita que el Espíritu le hable en cada cosa que usted va leyendo. Y para eso tiene que disfrutar lo que está leyendo. No leer por cumplir, porque eso es letra y la letra mata. Entonces, nunca debemos dejar de aprender. Por eso, yo escucho al hermano Ron Cangas, ya debe tener más de 80 años, y él dice, tengo mi espíritu de aprendiz. Todavía tengo la disposición para aprender. No creo saberlo todo. Entonces, más bien, debido a que somos serios delante del Señor, debemos estar desesperados por aprender, hermanos. Adelante. Entonces, necesitamos tener a nuestro cargo constantemente 2 o 3 creyentes más jóvenes. Debemos orar por ellos y cuidar de todas sus necesidades, incluyendo sus necesidades físicas. Eso es lo que nos dice el ministerio. A veces hay situaciones, si no tenemos para resolverlas, tenemos a los hermanos en la iglesia que nos pueden apoyar para resolverlo. Y así le damos ese cuidado que todos los hermanos necesitan. Siguiente. Este es un asunto serio y está relacionado con la economía de Dios. Si todos cumplimos con nuestras obligaciones con respecto a llevar fruto, la economía de Dios se cumplirá. Esto es lo que el Señor quiere.
lo que el Señor necesita, y a ello le decimos, Señor Jesús, amén. Cuenta con nosotros. Queremos ser personas útiles para el desarrollo de todo lo que nos estás enseñando esta noche. Adelante.